Bueno, sean bienvenidos. Mi nombre es José Alexander Álvarez Herrera. Soy estudiante de la carrera Licenciatura en Enseñanza de la Matemática en la Universidad de Salvador. En esta ocasión, pues, vamos a estar resolviendo algunos ejercicios de la tarea número 4 de la asignatura Geometría Euclidia 1, para lo cual, pues, vamos a dar paso a dichos problemas. El problema 1 nos dice que en la figura 1, determinar la medida del ángulo OEQ si el arco MN es igual a 80 grados y MQ es igual a QN. Es decir, estos dos segmentos tienen la misma longitud y O, pues, que sería este punto, es el centro de la semicircunferencia. Bien, para resolver este ejercicio vamos a empezar a trazar algunos segmentos auxiliares. En este caso vamos a trazar un segmento que va desde O hasta M y otro que va de O hasta N, los cuales pues nos ayudan a formar lo que es un triángulo isósceles, ya que estos dos segmentos pues van del centro hasta un punto en la circunferencia, lo que quiere decir que los dos segmentos son radios, entonces tienen la misma longitud. Entonces se forma el triángulo isósceles OMN. Luego, como decíamos, el triángulo OMN es isósceles y como Q es el centro del segmento en MN, entonces vamos a tener que el segmento OQ divide al triángulo OMN en dos triángulos congruentes. Lo que quiere decir entonces de que este ángulo, como vale 80 grados por lo que es propiedad del ángulo central, la cual nos dice que el ángulo central tiene la misma medida de lo que el arco que subtiende en sus dos lados, entonces este vale 80, y como este segmento está dividiendo al triángulo isósceles en dos triángulos congruentes, entonces lo que quiere decir que estos ángulos van a valer lo mismo. En este caso valen 40 grados porque al principio valía, todo esto vale 80. Luego vamos a encontrar que como este es un triángulo isósceles, el triángulo OMN, tenemos que el ángulo QMO, que sería QMO, sería este, es igual al ángulo ONQ, que sería ONQ, sería este, entonces tienen la misma medida. Aquí lo que vamos a hacer es que a 180 le vamos a restar la medida del ángulo O y a este resultado lo vamos a dividir entre 2. Y como decíamos que este por propiedad del ángulo central vale 80, entonces 180 menos 80 nos quedaría 100, y ese 100 entre 2 nos daría el resultado de lo que son 50 grados, que sería 50 para este ángulo y 50 para este otro ángulo. Ahora vamos a encontrar la medida del ángulo Q en el triángulo OMQ, que sería este, OMQ. Como sabemos que el ángulo O vale 40 grados y el ángulo M vale 50 grados, esto suma 90 grados. Y como sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180 grados, entonces lo que vamos a hacer es que a 180 le vamos a restar lo que son 50 y 40 grados. Entonces esto quiere decir que el ángulo Q vale 90 grados. Entonces tendríamos que este triángulo es un triángulo rectángulo. Bien, vamos a trabajar ahora con el cuadrilátero QMEO y vamos a aprovechar los datos que ya conseguimos en los pasos anteriores. Vamos a aplicar las propiedades de los ángulos internos de un cuadrilátero, específicamente la propiedad que nos dice que dos ángulos
adyacentes a un mismo lado son suplementarios y por lo tanto su suma va a ser igual a 180 grados. Entonces teníamos que por esta propiedad el ángulo M más 90 grados, que es el ángulo que acabamos de encontrar, va a ser igual a 180. Pero como el ángulo M, pues acá lo vamos a ver más gráficamente, este ángulo nosotros en el paso anterior solo conocíamos este valor que es de 50. Entonces lo que estamos haciendo acá es que estamos expresando este ángulo M como la suma de los dos, el ángulo EMO y más el ángulo QMO. Entonces nosotros sabíamos el ángulo QMO vale 50. Entonces como no sabemos cuánto vale el ángulo EMO, entonces vamos a decir que el ángulo EMO más 50, que sería este, más este ángulo recto que vale 90 grados es igual a 180. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a resolver esta ecuación que nos dice que MO, el ángulo EMO, pues esto que está acá, este 50 y este 90 grados se está sumando acá, lo vamos a pasar al otro lado a restar. Entonces nos queda que el ángulo EMO es igual a 180 menos 50 menos 90 grados, lo que nos da como resultado que el ángulo EMO vale 40 grados. Ahora vamos a aplicar el mismo criterio para el ángulo E. Sabemos que el ángulo E más el ángulo que acabamos de encontrar, que es de 90 grados, tiene que sumar 180 grados. Entonces, pero como pasaba en el caso anterior, el ángulo E nosotros no lo conocemos con exactitud, sino que conocemos uno de sus ángulos. Como el ángulo se divide en dos, que son estos que están acá, entonces nosotros solo conocemos este, que es de 40 grados. Entonces la suma de este 90 más todo esto nos tiene que dar 180. Entonces lo que hicimos es expresar ese ángulo como la suma de los dos ángulos de los triángulos. Entonces tenemos que el ángulo E es igual a la suma del ángulo OEQ más el ángulo MEQ. Y como ya conocemos que MEQ vale 40 grados, entonces lo vamos a sustituir y vamos a tener que el ángulo OEQ más 40 grados que ya conocíamos más 90 grados que acabábamos de encontrar tiene que sumar 180. Entonces igualmente vamos a resolver esta ecuación, vamos a pasar este 40 y este 90 a este lado a restar y vamos a encontrar que el ángulo OEQ tiene un valor de 50 grados, que es esto que está acá, que es precisamente lo que se nos planteaba al principio del problema, que teníamos que encontrar cuánto valía este ángulo y de esta manera pues estamos encontrando su valor y así estamos resolviendo el problema. Ahora bien, tenemos el problema 2, el cual nos dice que en la figura 2 AB y AC son diámetros de las semicircunferencias y se nos pide determinar el valor de AE, que es este segmento. Nos da unos datos acá, dice que FP es igual a 2 y PB es igual a 3, entonces este FP, este segmento vale 2 y PB, que es este otro, vale 3. Ahora lo que vamos a hacer es darle un nombre a los ángulos de los diferentes triángulos que ya nos da la figura, para lo cual en el triángulo EAF, acá lo vamos a ver, EAF sería este ángulo, lo vamos a llamar alfa, y el ángulo E lo vamos a llamar beta, que sería este, el ángulo E.
Bien, podemos observar que en este triángulo EAF, como se trata de un triángulo rectángulo, porque aquí tenemos el ángulo recto, entonces la suma de alfa más beta va a ser igual a 90 grados también, para completar lo que son los 180 grados. Eh, Podemos observar en el triángulo EFP que también es un triángulo rectángulo. EFP sería este de acá, EFP, es un triángulo rectángulo. Entonces, como acá determinamos que alfa más beta es igual a 90 grados, nosotros podemos darle este nombre también a estos ángulos. Vamos a determinar que este es alfa, ya que acá tenemos el ángulo recto, y como alfa más beta es igual a 90, que nos tiene que resultar acá cuando sumemos estos dos ángulos. Entonces dejamos a alfa aquí y dejamos a beta abajo. Ahora vamos a realizar algunos trazos auxiliares para seguir con el problema. Vamos a trazar el segmento CP y el segmento CB. Entonces, como podemos observar, en el triángulo CEP es un triángulo rectángulo. CEP sería CEP, sería este. Es un triángulo rectángulo, ya que aquí tenemos el ángulo recto. Entonces estamos en el mismo caso anterior, que la suma de alfa y beta tiene que dar 90 grados. Como acá nosotros venimos también con una perpendicular, entonces este beta más este alfa nos da 90 grados. Entonces ese es el criterio que utilizamos para nombrar a alfa, para nombrar este ángulo con el nombre de alfa. Ahora pues como es lo que nos falta para llegar a 180, sería beta. Ahora vamos a observar el triángulo CPB. Como sabemos que alfa más beta es igual a 90, entonces el ángulo P, que sería este, sería igual a 90 grados por ángulos suplementarios. Como acá teníamos 90, entonces este debe valer 90 también. Acá podemos observar también que se trata de un triángulo rectángulo. Entonces tenemos que el ángulo externo a P, que sería este, es igual a la suma de alfa más beta. Entonces significa que estos ángulos que son no adyacentes a él tendrían que ser alfa y beta. Entonces nombramos a alfa acá arriba y tenemos que alfa más beta es igual a 90, y acá tenemos a beta para formar lo que es este triángulo CPB. Ahora vamos a aplicar el teorema de la altura de los triángulos rectángulos. Este teorema es que la altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones de los lados de dicha altura. Entonces vamos a aplicar el teorema al triángulo AEF. Vamos a verlo más gráficamente. AEF sería AEF, sería este. Entonces vamos a aplicar el teorema, que es entonces el segmento EF sería nuestra altura. Entonces la altura, como no conocemos este segmento, lo hemos nombrado como el segmento A. Entonces la altura sería esta sería nuestra, tenemos que elevarlo al cuadrado y multiplicar lo que es el segmento A, que no sabemos cuánto vale, por el segmento FP, que ya sabemos que vale 2. Entonces efectuamos el producto y nos queda lo que es 2A.
Entonces sacamos raíz cuadrada a ambos lados y nos queda que el segmento EF es igual a la raíz cuadrada de 2A. Ahora vamos a tomar el triángulo ACB y vamos a aplicar el mismo teorema. El triángulo ACB sería este A, viene hasta acá la C y hasta acá, hasta B. Entonces, como acá este segmento decíamos que formaba un ángulo de 90 grados, entonces este sería nuestra altura, el segmento CP. Entonces tenemos que CP al cuadrado sería igual a multiplicar el segmento A más 2, que sería todo este, por el segmento PB, que sería igual a 3, como lo tenemos acá expresado. Entonces vamos a realizar este producto. Tenemos que 3 por 2 más A es igual a CP al cuadrado. Vamos a sacar raíz cuadrada a ambos lados y nos queda que el segmento CP es igual a la raíz de 3 por 2A. Ahora vamos a aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo AEF. Como ya sabemos que el segmento EF, que es este de acá, vale lo que es la raíz de 2A, entonces tenemos que a este le vamos a nombrar X al segmento AE, que sería la hipotenusa. Entonces, como el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, entonces tenemos que X será nuestra hipotenusa, A al cuadrado es este segmento que no conocemos, más el segmento EF al cuadrado, que es este, y EF vale raíz de 2A, entonces tenemos que raíz de 2A al cuadrado es el otro elemento. Entonces vamos a efectuar esta raíz con esta potencia se elimina, entonces nos queda lo que es 2A y acá nos queda pues A al cuadrado. Entonces X al cuadrado es igual a al cuadrado más 2A. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación y nos queda que X es igual a raíz de A al cuadrado más 2A. Y a esta le vamos a llamar nuestra ecuación 1. Ahora vamos a observar en el triángulo AEF, que sería en AEF, es semejante al triángulo ACP, que sería todo esto, ACP, hasta acá. Por lo tanto, se tiene que cumplir que la razón de CP, que sería CP, sobre EF, que sería esta, es igual a la razón de AP sobre AF. AP sería todo esto acá, AP. Y este sería nuestro AF, este segmento, que es el mismo segmento que nosotros hemos llamado segmento A. Por lo tanto, como ya habíamos determinado que CP es igual a raíz de 3 más raíz de 3 por A más 2 y EF habíamos determinado que valía raíz de 2A, esto va a ser igual al segmento AP. Entonces el segmento AP viene desde que AP, que sería A más 2, como es todo, y sobre el segmento AF, que sería este, que sería nuestro A. Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos nuestra ecuación acá. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a resolver esta ecuación. Para eso pues elevamos al cuadrado a ambos lados de la ecuación para eliminar estos radicales. Elevamos acá a este lado y a este lado también y nos queda que aquí estos radicales se eliminan y nos queda 3 por A más 2 sobre 2A y acá nos queda pues A más 2 al cuadrado sobre A al cuadrado.
Ahora tenemos que este 2a que está aquí en el denominador lo podemos expresar como 2 por a, y acá este a más 2 al cuadrado lo podemos expresar como a más 2 por a más 2, y el a al cuadrado también lo podemos expresar como a por a. Entonces lo que sucede aquí es que este factor de acá con este de acá se eliminan, y acá pues también se elimina una a con una de este lado. eh, entonces nos queda de este lado, nos queda 3 medios, y acá pues como ya se había eliminado una, nos queda a más 2 sobre a, porque acá también se eliminó una. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a este a que está dividiendo, lo vamos a pasar acá a multiplicar, y este 2 también está dividiendo, lo pasamos al otro lado a multiplicar. Entonces nos queda que 3a es igual a 2 por a más 2, y vamos a realizar este producto. Nos queda 2a más 4, entonces 3a es igual a 2a más 4. Ahora vamos a pasar este 2a al otro lado, para que aquí está sumando, entonces aquí va a pasar a restar. Entonces nos queda que 3a menos 2a es igual a 4. Realizamos esta diferencia y nos queda que a es igual a 4. Pues bien, ahora solo nos queda sustituir este valor a 4 en la ecuación 1 que definimos anteriormente. Entonces, la ecuación 1 decía que x era igual a raíz de a al cuadrado más 2a. Entonces vamos a sustituir, en lugar de a vamos a poner 4, y nos queda que x es igual a raíz de 4 al cuadrado más 2 por 4. Vamos a realizar estas operaciones que están bajo el radical. Entonces nos queda que 4 al cuadrado es igual a 16, más 2 por 4 es igual a 8. Entonces ahora 16 más 8 es igual a 24. Pero este 24 lo podemos expresar también como el producto de sus factores. Entonces tenemos que 2 al cuadrado por 2 por 3 es lo mismo que tener el número 24. Entonces este 2 lo vamos a sacar acá de radical, porque acá está el cuadrado, entonces él sale de radical, y multiplicamos 2 por 3, nos queda 6. Entonces x tiene un valor de 2x, de 2, perdón, 2 por raíz de 6. Entonces hemos calculado el valor de este segmento, que es lo que se nos pedía, y hemos determinado que su valor es de 2 por raíz de 6. Y de esta manera concluimos con este ejercicio, y también pues concluimos con lo que es esta tarea para la materia de geometría euclidia 1. Pues no me queda más que agradecer por la atención prestada, y hasta acá me despido. Gracias.